buenas tardes. Su programa Columnas de México presenta Ventana Política, una mesa de análisis y discusión político único en la ciudad de Saltillo. Transmitimos desde nuestros estudios ubicados en la colonia República Oriente de esta ciudad de Saltillo y damos inicio a este programa número 13 de la cuarta temporada de Ventana Política. Me acompaña para conducir este programa el licenciado Héctor Gil Müller. Mucho gusto de tenerte, estimado, con nosotros y bienvenido. El tema de este día está relacionado con el fin del sexenio, sexenios que inician y se van, perspectivas y pendientes. Haremos un análisis tanto de la trascendencia del final del sexenio por parte del presidente López Obrador, del inicio de un sexenio a partir del 1 de diciembre del año 2023 por parte de Manolo Jiménez como gobernador, y cuál es el impacto de este fin de sexenio en la nueva presidencia a través de la persona de Claudia Sheinbaum, pues una vez que la sala especializada en materia electoral la declare como presidenta electa. Y bueno, Héctor, pues empezando con Manolo Jiménez, pues estamos en la presencia de una administración muy sui generis, porque si bien es cierto, no es el primer gobernador que llega con una alianza, ¿verdad? Vemos que a lo largo del siglo XX, pues tanto el famoso Partido Popular Socialista, que era la izquierda del PRI, como el PARM, que era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pues iban juntos normalmente, tanto en las elecciones para gobernador, como para las elecciones de presidente municipal, tanto en Coahuila como a veces a nivel nacional. En las elecciones del 2017 también vemos una serie de partidos ahí inventados para hacer mella en la oposición, digamos, en ese tiempo, que eran Morena y el PAN, y también el candidato independiente. Sin embargo, esta alianza o esta nueva figura de la coalición, pues trae como consecuencia compromisos, trae como consecuencia actividades que se tienen que realizar y acuerdos a los que hay que acudir. Empezando con las promesas que realizó Manolo Jiménez como candidato a gobernador, y aun cuando pues dicen que el prometer no empobrece, pero en este caso pues deben formar parte de la estructura y de la pues estrategia de gobierno como base. Estamos ante la presencia de un accidentado inicio de gobierno. Sí, fíjate, resulta muy interesante, y déjame nada más antes hacer un breve paréntesis, porque no sabía, mi carnal, que me estabas invitando al programa número 13 y la triscadecafobia, que es el miedo al número 13, seguramente que aquí no se va a hacer presente, y este va a ser uno de los mejores programas. Me acabo de enterar. Un buen augurio. Hubiera dicho como en los hoteles, que es el número 14. Que nos brincamos el 13. Okay. Lo que mencionas es muy cierto, y siempre en los inicios, mira, el gobernante, el político, el funcionario, tiene que fijarse en las 3 P. Así como son las diferentes P que adquirimos con la edad. Con la edad, exacto. Pero las 3 P en el funcionario es la política, las políticas y los problemas.
Y ahora que está empezando, que empezó el ingeniero Manolo Jiménez, pues tenía que fijarse en los problemas, y creo que es muy obvio, llevar algunos de los campanazos que había dado para Saltillo, como la seguridad, como el desarrollo económico, llevarlo a otras regiones del estado, que son los principales problemas que tiene Saltillo. Las políticas, que es el cómo hacer las cosas y cómo manejar las facultades que tiene un gobierno que se puso muy sobre la mesa, y de hecho uno de los primeros golpes que tuvo Manolo Jiménez con esa abucheada tan tremenda en Sabinas, precisamente por una cuestión de las políticas, porque toda la minería es una facultad eminentemente federal. Pues obviamente el Estado no se va a meter en un problema que parece que no tiene solución. Y la política, que es lo que en estos primeros meses, que es la luna de miel, creo que es lo que aprovechó con estos compromisos, con esta carta que vimos donde venía un reparto de diferentes posiciones y todo eso, y que se sacudió, porque a final de cuentas se sacudió, y hubo en esa coalición electoral, pues parece que ya no fue coalición de gobierno. Y aunque hay algunos perfiles muy asociados con otros partidos, pero parece que en eso concluyó una alianza que, más que ser de gobierno, parece ser de elección, que fue nada más durante la campaña, ¿verdad? Exacto, estamos ante un escenario muy contrario al que existía allá en los tiempos del Porfiriato, en donde la línea era poca política, mucha administración para efecto de los recursos y demás. Aquí yo creo que empezamos al revés, empezamos con mucha política, hablando de grilla, ¿verdad? De cosas pues que no son de esencia. Sin embargo, las circunstancias así lo obligaron, ¿verdad? Se tenía que tomar decisiones para efecto de las elecciones que venían para alcaldes, en donde directamente pues tenía que meter mano el gobernador. Y ante los compromisos adquiridos pues con las anteriores administraciones, creo que la primera decisión que tuvo, en el sentido de que Javier Díaz fuera a la alcaldía de Saltillo, y posteriormente el hecho de que para las elecciones federales pues él no llevó ningún candidato visible, ¿verdad? Sino simplemente pues fueron negociados por el partido en la Ciudad de México, y pues el escenario daba poca maniobrabilidad y opacaba en cierto momento pues el compromiso que había hecho el gobernador Jiménez con los puntos pues más trascendentes, como mencionas tú. Bueno, ya tenía la experiencia de la alcaldía de Saltillo y sabía más o menos qué era lo que le dolía a la sociedad saltillense, y luego pues trasladada hacia lo estatal. Tengo aquí anotado, por ejemplo, pues un compromiso de mejorar la calidad de vida en Coahuila, un Coahuila blindado, mantener la coordinación entre las tres órdenes de gobierno, que bueno, pues había mucha coordinación entre dos, pero ya había un pleito casado con el gobierno federal. Las acciones de consolidar una policía más humana, y luego una contradicción, ¿no? Porque menciona actuar en labores de seguridad, más cuarteles, armamento, patrullas, y pues se trataba de que el anterior sexenio, en el anterior sexenio se pregonaba precisamente los resultados de seguridad, que Coahuila estaba totalmente blindado, y pues el hecho de que se ofreciera más seguridad, pues no entendía lógica, ¿no? Salud popular, brindar atención a las colonias populares, una tarjeta de salud para adultos mayores, el proyecto de un Coahuila global a través de
pues de crear una infraestructura que durante 2 sexenios pues estuvo ausente y que en la cual se requiere pues muchísima inversión, y con una, pues digamos, un control muy férreo por parte del gobierno federal en los recursos que ya vienen etiquetados y que se los entregan al superdelegado, y este superdelegado los reparte entre los encargados, ya ni delegados hay, ¿verdad? Y pues esto, pues digamos, inhibe un arranque, pues me imagino yo que para el gobernador del estado, con esa trascendencia que pudiera llegar a tener, y hacerlo, pues bueno, nos fue muy bien en las elecciones, y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, yo creo que uno proyecta también su formación. El sexenio de Miguel Riquelme, pues fue un sexenio organizado por un ingeniero, planeado por un ingeniero, con una mentalidad de ingeniero. Había mucho proceso, muchas fases, mucha preparación en ese sentido, y sorprendió mucho de los resultados, como aquel carro completo en los peores tiempos electorales en el estado. Y yo creo que Manolo Jiménez también lo visualiza así, con una visión muy ingenieril. Pues a final de cuentas es discípulo de ese tipo de gestión. Y yo creo que está viendo estos 3 momentos tan sonados en la política. Los primeros años, que son la luna de miel, donde todo le permites al ganador. Los segundos años, donde son la evaluación y la pesada carga de la evaluación, y donde empiezan a formularse las preguntas de qué pasó con lo que prometiste. Y los últimos 2 años, que son de buscar al siguiente, ¿verdad? De estar pensando ya en quién viene y ya ni hacer caso. Entonces yo creo que en esa luna de miel él está apostando, porque hasta ahora no se han podido dar campanazos. Ha habido una cuestión en seguridad que, como tú bien dices, si se mantiene, pues nadie valora lo que se mantiene. Uno valora lo que antes no tenía y ahora tiene. No se tenía. Entonces, si hay un mantenimiento que es complicado y es difícil y requiere mucho trabajo, pero no es algo políticamente vendible. El desarrollo económico, pues bueno, hoy estamos viendo un gran crecimiento en la región sureste de Coahuila, motivado por inversiones extranjeras, pero la gente también es precavida con sus premios a ese tipo de estímulos. Pues dice, bueno, pues a final de cuentas eso es una inversión extranjera o privada que están diciendo por muchas cosas, pero que tampoco son resultados de diciembre para acá, son resultados de haber sembrado en muchos aspectos. Entonces yo creo que él está aprovechando esa luna de miel, pero buscando por cielo, mar y tierra los resultados necesarios para poder dar esos campanazos, ¿verdad? Porque si no están, van a empezar los juicios, y van a empezar las preguntas de dónde están esos compromisos que se hicieron, dónde está ese apoyo que en un momento se pidió y que ahora no están. Porque el éxito de Manolo en Saltillo, la proximidad social, la cercanía con la gente, un cambio de la policía hacia una policía mucho más próxima, que tiene sentido en una policía municipal, pero en una policía estatal no. El policía estatal no se acerca al ciudadano como se acerca el policía de tránsito. De barrio, ¿verdad? El policía de barrio, ¿verdad? Entonces, con la policía estatal es otro tipo de cuestión. Es un esquema de inteligencia y de diferencia que a veces el ciudadano no entiende, que a veces no visualizamos todo lo que hay atrás, pero ahí es donde viene la necesidad de traducir esas acciones en campanazos, y que ha empezado a hablar de cambios en su gabinete. Ya hemos visto algunos nombramientos tardíos, pero no está por ahí el dicho de que vienen cambios. ¿Esos cambios qué se motivan? Esa necesidad de resultados. En un entorno, como bien lo señalaste,
que yo ya no llamaría austero, sino lo que sigue. No me gustaría estar en los zapatos políticos del único político eminentemente de un partido político que ya no tiene más. Exacto. Porque a nivel nacional voltean. Los priistas voltean a Coahuila. Oye, ahí hay todavía un bastión, el último bastión. Un milagro. Y eso no es para dar, eso es para pedir. Claro. Entonces, yo me imagino que las peticiones a nivel nacional han de estar fuertes. Pero fuertísimas, ¿no? Y fíjate, hablando de las fuentes de financiamiento, por ejemplo, habíamos hablado de que los recursos llegan directamente a los superdelegados, los requerimientos internos y los dineros propios, digamos, que surgen del pago de aprovechamientos, derechos y demás situaciones estatales, aun cuando los anteriores gobiernos se dieron cuenta de que pues era a través del pago de muchos de estos impuestos y derechos, pues fueron aumentándolos de una manera considerable en cuanto al costo. Y pues bueno, se tienen, digamos, una plataforma, si bien es cierto, muy modesta, pero sí importante para cubrir algunos aspectos. El dinero con el que cuenta Coahuila en el 2024 es de 64,000 millones de pesos. Ese es el presupuesto que le fue asignado y ese dinero lo pueden manejar directamente el gobierno del estado. Y sin embargo, el 35% es para servicios personales, incluyendo lo que es la plataforma del gobierno, ¿verdad? Pagos de nóminas, dependencias, etcétera, gastos. 19,000 millones se transfieren a entidades públicas, que es el 20%. Para la inversión pública son 4,000 millones de pesos únicamente. En un año. En un año. En 38 municipios. Exacto. Pero van 6,000 millones de pesos al pago de la deuda. Luego le entregan a la Secretaría de Elecciones, que digo yo que es la Secretaría de Desarrollo Social, 1.3 mil millones de pesos, ¿verdad? Y a la Secretaría de Salud le entregan 3.4 mil millones de pesos. Hay que considerar que de este dinero, pues hay una cantidad paupérrima para lo que es la infraestructura. Sin embargo, Manolo tiene la ventaja que pues se negoció de la anterior administración. Claro, se dice que él también participó con el empresariado para incrementar el impuesto sobre nóminas, de tal manera que hoy día se reciben 3,000 millones de pesos al año. Y ese dinero es el que va a servir, o supuestamente debería servir, para esas obras de infraestructura necesarias a lo largo de las carreteras del estado, tanto como para la infraestructura de las ciudades. Estuve en el mes de mayo en Piedras Negras y pues una de las obras que se había comprometido Manolo era la pavimentación o remediación de lo que era la autopista Premier, que es de Nueva Rosita a Allende, y pues escasamente se veían ahí en el mes de mayo pues cerca de 3 kilómetros pavimentados, ¿no? Y pavimentados, o sea, no con estructura que deberían de hacerse, ¿no? Hace una semana me tocó viajar a Ciudad Acuña y pues vemos cuando mucho 12 kilómetros de pavimentación y de un solo lado de la carretera, ¿no? Entonces, pues ¿qué ha pasado con ese dinero que se había comprometido y que estaba etiquetado, pero que después al arribo del gobierno de Manolo se menciona que pues va a ser utilizado un porcentaje
para beneficio social y un porcentaje para infraestructura. Entonces, pues ahí, tal vez en los tiempos electorales que se avecinaban, pues hubo por ahí alguna derivación, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y mira, lo cierto es que también históricamente tenemos una educación para que las obras públicas siempre son tripartitas. Siempre, en cualquier obra, siempre había presencia del municipio que la recibía, presencia de la federación, etcétera, ¿verdad? Eran tiempos en que se construía en conjunto, y hoy estamos entrando a una época en que también hay cierto rascarse con sus propias uñas, y el Estado tiene que pensar en hacer obras solo él, y el municipio tiene que empezar en hacer obras solo él, y no hay una formación para hacerlo, ¿verdad? Lo cierto es que no estamos enseñados a hacerlo, y los números que bien trae sobre la mesa, pues también nos reflejan algo. Los gastos que antes se tenían y que ahora ya no están etiquetados, muchos se tienen que seguir pagando. Entre esos gastos personales, pues la tremenda nómina, ¿verdad? Tan solo eso, la tremenda nómina, que no es una carga que pueda ser responsabilidad de un sexenio. Pues obviamente son sexenios y sexenios de construir a veces posiciones que no son necesarias, pero que ya hasta cuentan con asistentes para ayudarles en la función, ¿verdad? Entonces toda esa carga pues tampoco las puedes acabar de un día para otro. Entonces lo que es evidente es esa falta de recursos, que no quiere decir una falta de capacidad para actuar. Porque yo siempre he dicho que son los tiempos difíciles, los tiempos complicados, los tiempos de carencias en los cuales se toman las mejores decisiones para construir ciertas cosas. Como este país organizó un muy buen sistema de protección civil, no porque le inyectó recursos, sino porque la ciudadanía se organizó en medio de un temblor y le entró. Claro. Entonces igual, a lo mejor vienen los tiempos en los cuales el gobierno tiene que ser el líder o el colega o el facilitador que esté motivando a los industriales en invertir en algo más que al interior de sus industrias, en los comerciantes en invertir en algo más, en hacer una serie de cosas que a final de cuentas se vive, pero nos falta todavía mucho por desarrollarnos o por crecer así. Como bien señalas, hay un amarre de manos, hay un amarre que todavía si analizamos al interior de desarrollo social, como tú bien dices, la cuestión electorera, ¿quién te queda que no esté aprovechado por la política federal para recibir un impulso? Sí. O sea, ahorita cualquier cosa que haga Coahuila por el adulto mayor, van a decir, esta es parte de la pensión federal. Adultos mayores. Cualquier cosa que haga por el estudiante que ni estudia ni trabaja, pues eso es parte. Entonces, ¿quién te queda para intervenir? Los grupos sociales que demográficamente son más grandes, y que no vas a poder hacer nada. Pues, si Coahuila tiene un promedio de edad, debe andar menos de los 30 años, no sé si 27, 28, hace un par de años estaba en 27. Ponle que estemos en 28 años. Pues, ¿qué les puedes ofrecer a los 28 años? Que va a ser la mayoría de los habitantes en este estado, ¿verdad? Exactamente. No hay dinero que te abarque. Entonces, ¿qué te queda? Buscar las cosas para los grupos que ya están ocupados a nivel federal, y que lo que le inviertas, porque yo te aseguro que aún y cuando el Estado le meta todo el hospital geriátrico, van a decir, López Obrador me sigue beneficiando, vino y trajo junto con mi pensión. Entonces, es complicado hacer política en este tiempo y en una situación como la que estamos atravesando, ¿verdad? Desde el punto de vista político, ¿verdad? Porque también tiene sus beneficios, y como tú bien dices, a lo mejor estos tiempos son hasta más ligeros que aquellos tiempos de mucha administración y poca política, ¿verdad? Exactamente. Pues muy interesante el tema. Vamos a un corte y regresamos con más información.
estamos de regreso y con esta interesante charla con Héctor Gilmüller. Héctor, estábamos hablando para finalizar este análisis del inicio, del arranque del sexenio de Manolo, una serie de nombramientos que se dieron ya muy tardíos, primero de su gabinete estatal básico, digamos, ¿verdad? Ya a última hora del mes de noviembre se dan a conocer los nombres y quedan pendientes nominaciones tanto de secretarías y secretarios que se fueron como candidatos, como también algunas instituciones, porque forman parte del gobierno de forma directa, y de las subsecretarías, que eran pues prácticamente la base de cada una de las dependencias. Sí. Anotamos, por ejemplo, que derivado de las elecciones, pues quedan huérfanos algunos candidatos perdedores, como se habla de Jaime Bueno, de Sonia Villarreal, que formaba parte de un grupo político que ya había estado en el gobierno. En la CEDU pues hay movimientos tratando de establecer ya un mando, digamos, directamente del secretario, y pues haciendo un lado, regresando a la cátedra, o simplemente pues al retiro de su jubilación a varios funcionarios. Pues estamos hablando de un retomar de nueva cuenta esa administración para hacerla factible, pero en base a lo que tú mencionabas de resultados. ¿Qué tanto análisis se pudo haber hecho en estos, pues digamos, 7 meses de administración, interrumpidos por el efecto electoral, ¿verdad? Sí, sí, y mira, hay un fenómeno muy interesante que creo que también se creció mucho con el gobernador Riquelme. El gobernador tiene su equipo, al que le han llamado el gabinete legal, y que luego recibió el mote de gabinete ampliado, etcétera, para de alguna manera justificar un equipo que por los compromisos quizá tiene que ser muy grandes, pero que por las políticas tiende a ser muy corto, porque el número de secretarías es limitado. Y con el gobernador Riquelme, como ha pasado con algunos otros, pero continúa este fenómeno de que el gabinete respondía a ciertas finalidades. Por ejemplo, recuerdo mucho la llegada de un gobernador de Torreón que había hasta cierto sentido salido muy flojo o perdido en Saltillo, pues con un gabinete fuertemente saltillense. Sí, exacto. Pero es un gobernador que cumplió compromisos metiendo subsecretarios. En las subsecretarías se triplicó la posibilidad de gente ahí. Y creo que ese valor de las subsecretarías sigue en aumento. Por ejemplo, hoy tenemos una exsecretaria con toda la experiencia como Azucena Ramos como subsecretaria. Exacto. Entonces la subsecretaría parece que ya no está siendo una posición de segundo nivel, sino que ahora está siendo una posición operativa llevada a primer nivel por el propio gobernador, y en un sentido de tratar de ubicar esas necesidades o requerimientos. Y lo hemos visto con el tratamiento que se le ha dado, por ejemplo, a otros subsecretarios famosos por la posición que han cumplido, como Paco Osorio, pues ahora como subsecretario dentro de la Secretaría de Salud. Entonces parece que las subsecretarías van a ser ese lugar no me gustaría decir de archivo, pero a lo mejor sí de refugio o de operación o de seguimiento, algo.
y me parece que eso va a fortalecer obviamente la presencia del gobernador en un segundo nivel jerárquico y no solamente en su gabinete, ¿verdad? Exactamente. Sobre todo en una secretaría como la de seguridad, la de educación, perdóname, liderados por Emanuel, un académico, una persona con amplios conocimientos de la educación desde el sector privado, pero que tiene ahora en su equipo a viejos lobos de mar, con todo el respeto de las palabras, ¿verdad? Como también la profesora la profesora Marta, como Azucena, como todos estos, bueno, Melissa, que es joven, que ahora se incorpora en la subsecretaría de Educación Superior, pero que refleja que hay un gran colmillo político ahí en el interior, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, tiene su especial importancia. Como recuerdas, en el sexenio de Riquelme, el representante de la Secretaría de Educación en La Laguna, ¿verdad? Que nadie se había dado cuenta hasta que puso en ese lugar a Samuel Rodríguez. Y entonces todo el mundo dijo, este lugar es importante, este puesto es importante. Creo que lo mismo ocurre hoy con las subsecretarías y no nada más aquí. Que necesariamente se va a volver una moneda de cambio, totalmente de acuerdo, y esa es la razón por la cual se sacudió los compromisos que Marco Cortés había exhibido y dicho que se debían cumplir. Lo cierto es que esos van a ser también una forma de respuesta a esos compromisos, aunque ahora más que nunca también me parece que la ciudadanía está más al pendiente de que el que llegue tiene que dar resultados, lo tiene que respaldar algo, porque ese ha sido el discurso de la oposición ante Morena. Lo único que han dicho ante Morena ha sido, nosotros sí sabemos gobernar porque tenemos experiencia para gobernar, entonces la improvisación no viene con nosotros. Si responden improvisadamente a eso, pues va a haber problemas. Ahí es el quiebre. Perfecto. Pues pasamos del análisis, si te parece, del nivel local al nivel federal. Y vemos que después de una ardua lucha de López Obrador y ya en su tercer intento por ser presidente de la República y formando parte de un grupo que siempre fueron sojuzgados por la autoridad a través del siglo XX, en donde pues a partir de aquella frase del maestro Reyes Heroles en el sentido de no despertar al México bronco, pues en el año de 1977, con la creación de la reforma electoral, pues da cara, ¿verdad? Y da participación a los miembros de la izquierda histórica mexicana, que si bien es cierto habían participado en forma anónima porque no estaba registrado Valentín Campa, pues había tenido 1 millón de sufragios en las elecciones en donde resultó ganador José López Portillo. Esa aventura que realizó muy inteligentemente López Obrador, haciéndose de clientela todos los días y a todas horas durante esos 18 años que le costó llegar a la presidencia, pues hacen una eclosión en su toma de protesta y entonces se pone a prometer, ¿verdad? Se habla de 48 puntos fundamentales, entre los cuales está convertir a la corrupción en un delito grave. Se compromete a no cárceles robar. Nos van a faltar. Cárceles, a no robar, a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición. Una reforma al artículo 108 para eliminar la impunidad y el fuero a los altos funcionarios, ¿verdad?
la separación del poder económico del poder político. Decía, habrá un auténtico Estado de Derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Cuando luego pues el argumento fue: no me vengan con que la ley es la ley, ¿verdad? Elecciones limpias y libres, combate a la corrupción, cancelar la reforma educativa, no aumentar los precios de los combustibles más allá de la inflación, y cuando terminemos la refinería y se rehabiliten 6 más, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles, cuando pues se sabe que los precios internacionales impactan definitivamente en esto, ¿verdad? No vamos a endeudar al país, respetar la autonomía del Banco de México, construiremos el Tren Maya, sembraremos 1 millón de hectáreas de árboles frutales, se promoverá la creación del ferrocarril del Istmo, el actual aeropuerto de la Ciudad de México se agregarán 2 pistas adicionales en la base aérea Santa Lucía, que terminó siendo un aeropuerto. A lo largo de las fronteras, el impuesto sobre la renta bajará en 20% y el IVA se reducirá del 16 al 8%. Se iniciará el programa de intención médica de medicamentos gratuitos. 3 millones de jóvenes serán contratados como aprendices, se otorgarán 10 millones de becas, se fomentará el deporte y las actividades artísticas, pensión para adultos mayores, no se permitirá el fracking ni los transgénicos, se reducirá el 50% de los gastos de publicidad. No voy a leerlas todas, no se asusten. No viviré en Los Pinos, y crearemos la Guardia Nacional si la autoriza el pueblo y el Poder Legislativo. A lo mejor ahorita que hay mayoría en el Congreso sí se pueden sacar a las que falten. Ante ese panorama de gran expectativa de los desarraigados, de los que fueron despojados, de aquellos que formaban parte del lumpen de la sociedad, de personas, como decía el famoso Perfecto Delgado, gente con ganas de tener, ¿verdad? Únicamente, pues, como mencionamos, la expectativa era muy alta, pero también la exigencia, ¿no? Y como que, pues, vemos a lo largo del sexenio que, pues, el presidente López Obrador se fue topando con pared en muchas de las cosas que prometió, y la estrategia, como tú mencionabas, pues en un principio fue la de echarle la culpa a las anteriores administraciones, que se esperara que lo dijera los 2 primeros años, pero no a lo largo del sexenio, ¿no? Entonces estamos hablando de que todavía a estas alturas, y ya con casi 6 años de administración a cuentas, le sigue echando la culpa de muchas de las cosas que no se lograron a las anteriores sexenios. Sí, mira, no podemos negar lo sui generis de este sexenio, y también lo profundamente querido que está haciendo López Obrador. Porque en mi vida, que es corta, que apenas estoy contabilizando algunas primaveras, nunca me había tocado ver un presidente en sus últimos 2 años de gobierno en medio de la gente. Sí.
pues si no te toca ver, bueno, ya a veces ni siquiera los candidatos los estamos viendo ya en medio de la gente. Pero este presidente lo ves en medio del Zócalo y guardado y con esas frases tan tremendas y quizás hasta peligrosas de no, a mí el pueblo me cuida. Y parece que se exhibe. Pero lo que no podemos negar es que el presidente López Obrador es un genio de la construcción política, del escenario político. Y aprovechó muchas cosas, y déjame hacer un recuento muy rápido. Dicen los que saben que en el mundo hay dos tipos de sociedades, las disciplinadas y las apasionadas. Las sociedades disciplinadas siguen procesos y por lo tanto la conclusión positiva de un proceso bien llevado es el éxito. Las sociedades disciplinadas son exitosas. Las sociedades apasionadas no siguen procesos, siguen emociones y la conclusión necesaria de vivir por esas emociones es una felicidad. Las sociedades apasionadas son felices, las sociedades disciplinadas son exitosas. A nosotros no nos gustan los procesos, por eso nosotros pensamos incluso que el éxito es un suceso, cuando en realidad es un proceso. Si tú haces lo mismo todos los días vas a tener éxito, pero nosotros pensamos que el éxito es de la noche a la mañana y por eso decimos frases como la oportunidad la pintan calva, mañana será otro día, tú no te preocupes que mañana todo se resuelve. ¿Por qué? ¿Sabe? Hay un estudio de los alemanes increíble donde se preguntaron cuando fue el mundial allá en Alemania y decían, ¿por qué México, si nunca ha ganado un mundial, es la delegación más grande de fanáticos que vinieron aquí a Alemania al mundial, quitando la europea, quitando la local? Porque hay más mexicanos viendo a su equipo si nunca han pasado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esperanza. Somos apasionados. Nosotros sabemos que el día de mañana nos va a ir mejor. Nosotros sabemos que independientemente de lo que hagamos, cada vez que inicia el mundial, todos sabemos, este mundial sí puede ser el de México. ¿Por qué? Pues no hemos hecho nada diferente, pero este puede ser. Entonces el presidente, desde que usó el concepto de esperanza, aprovechaba esa pasión para presentar lo que hacía. Nosotros decimos, el que madruga, Dios le ayuda. Independientemente de los resultados de alguien, si alguien llega temprano a su trabajo, es el más trabajador. Si alguien es exitoso en sus resultados, pero se levanta a las 11 de la mañana, decimos que es un flojo. El presidente fue muy cauto y puso las mañaneras. Y él las hacía. Y él manejaba la agenda. Y él decía cuáles eran los temas. Él sacó jugo a sus canas y se presentó en todo momento como vulnerable. Yo hablo lento. Yo estoy grande, yo batallo para subir, yo me atasco yendo a una inundación, a ver ¿te acuerdas allá en Guerrero, no? Me parece. Todo eso habla de vulnerabilidad. ¿Qué generó eso? Más confianza. ¿Qué generó eso? Más identificación. Se va con el adulto trabajador, con el adulto mayor y le da ese incentivo paliando la justicia. Entonces, si tú te fijas, todas las propuestas que traía, todas eran apasionadas. Todas tenían que ver con la pasión. Muchos de los muros, algunos fueron políticos y algunos fueron de rivales políticos, pero la mayoría, el muro que se enfrentó fue la razón. Porque es imposible hacer eso, porque no hay recursos para hacerlo, porque no hay suficiente dinero para hacerlo, ¿no? Pero el ejercicio de la pasión nos habla a nosotros. Exacto. Porque nosotros somos gente que no nos interesa el proceso del semestre. Nos interesa que el primer día le echemos ganas. Las madres nos decían el día del examen, no nos preguntaban si habíamos estudiado o no. Decían, mijito, tú te vas bien peinado, bien perfumado, bien bañado y le echa todas las ganas que lo van a ayudar ahí en su examen. Todas las deidades y todas las vírgenes habidas y por haber. Porque pensamos que el éxito es un suceso. Entonces yo creo que el sexenio así estuvo marcado. Y por eso ahorita al final pues vemos un sexenio apasionado, pero que si lo ponemos en el balance de la razón, pues nos va a quedar mucho a deber. Si analizamos esas 48 nos va a quedar mucho a deber. Y no estoy diciendo que los avances que se tuvieron, que son desde un punto de vista social y que son de justicia, no sean valiosos. Claro que sí. Claro que se aplaude 1000 veces el apoyo al adulto mayor. A las madres. Se aplaude esas reducciones en gastos que eran francamente innecesarios, ¿verdad? Se aplaude muchas de estas imágenes de no vivir en Los Pinos o no tener un avión, etcétera, que al final de cuentas no son nada.
que si los pone uno en el balance racional en cuanto a los ahorros que representan, no son nada, pero emocionalmente, apasionadamente nos dice mucho, ¿verdad? Claro, y que la gente sienta que tiene un presidente como ellos, Exacto. ¿verdad? Como cualquier persona. Exacto. El juicio de la historia de López Obrador estará pendiente, pero es latente en los próximos meses. Qué buena frase es esa. En las anteriores cambios de poder, pues hemos visto una sangría contra los expresidentes. La más notoria pues fue la transición entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que terminó en la aprehensión del hermano de Salinas de Gortari. Sin embargo, bueno, pues dejó muchos pendientes con medios de comunicación que hoy día deben estar ávidos para que se marque el día 2 de octubre y empezar a hacer sus juicios, ¿no? Un personaje pues muy sui generis para la política nacional, que cuenta con un ejército de defensores, digamos, pues a veces no gratuitos o en su mayoría gratuitos, pero también con una serie de temores, ¿no? En realidad, veo que López Obrador está insistiendo en esas reformas al Poder Judicial, con una idea que surgió de la anterior sesión que tuvimos con el magistrado Nájera Davis, en el sentido de buscar la impunidad, ¿verdad? Es un tema pues bastante complicado. Sin embargo, pues se debe en parte, según el magistrado Nájera, a esa razón, ¿verdad? De buscar, al final de cuentas, estar blindado por todos lados, porque sabe que de la prensa, de los medios de comunicación, pues va a existir un sector en el cual ya no va a poder defenderse, porque ya no va a tener el poder. Y como decía Shakespeare en el Rey Lear, pues nadie ayuda al rey moribundo. Es correcto. Sí, tremenda referencia y complica mucho las cosas, porque en esa forma de actuar tan dedicada a la pasión, tan dedicada a la emoción, tan aprovechando esos matices del pueblo, llamándole al pueblo como quiere ser llamado. Porque si te fijas, el pueblo quiere ser llamado como lo que no es. Porque lo cierto es que el pueblo no es sabio. La sabiduría es un atributo del individuo y el pueblo lo integran personas sabias. Pero el pueblo es instintivo y gusta de ser llamado sabio. Sí. El pueblo es injusto. Un grupo de personas crucificaron a Cristo. El pueblo es injusto, pero gusta de ser llamado justo. Entonces, todas esas atracción hacia lo emocional, pues ahora va a estar interesante, porque la formación de Claudia Sheinbaum es científica. Exactamente. Ella es científica. Y habrá que ver qué va a pasar. Ya con las primeras nombres que ha circulado en su gabinete, pues se muestra cierta necesidad política y de cobijo político, que si no la sabe controlar, se le puede salir por adelante. El presidente ha sido muy cauto y ha estado diciendo que él va a desaparecer a partir del 2 de octubre, se va a ir a vivir allá a su rancho, y de vez en cuando va a venir a visitar a su esposa Beatriz a la Ciudad de México, y que van a vivir de su pensión del bienestar y van a vivir de la pensión de Beatriz y las ganancias de sus libros. Él ha sido muy cauto en decir eso, que muy seguramente públicamente lo va a mantener. Sí. Pero va a resultar sumamente aplaudido, porque cuando estás anunciando tu silencio, cuando apareces, como lo vimos con Celine Dion en la inauguración de las Olimpiadas, pues vas a ser muy aplaudido. Muy aplaudido. Y lo que diga él se va a convertir en ley, porque va a ser desde hoy cuidado, resguardado y anhelado que se pronuncie en algo. Pero yo insisto, Claudia Sheinbaum, aunque ganó por López Obrador,
no es López Obrador. Exactamente. Y esa va a ser la complicación, como bien señalas, que va a extender ese juicio de la historia tan a veces trágico, pero a final de cuentas justo, porque no deja de ser un juicio, y que quizá en estos 6 años lo contarán los vencedores, pero no deja de sentar un precedente. Y la esperanza se le vendió a gente que quizás se dé cuenta que la esperanza no se traduce en comida, que la esperanza no se traduce en el desarrollo que necesitan. Y cuidado con ellos. Sí, claro. Los griegos hablaban de una profecía política. Decían, cuando la monarquía se degenera, viene el gobierno de la oclocracia, el gobierno de los allegados al monarca, de los nobles. Cuando la oclocracia se degenera y ya no funciona, viene el gobierno de la democracia, el gobierno de las mayorías. Cuando la democracia se degenera y ya no funciona, viene el gobierno de la oclocracia. Ese es el gobierno de los oprimidos, como los obreros en la antigua Rusia, los campesinos en la Francia, los trabajadores en la Cuba, los pobres en Venezuela. Y después de la oclocracia se degenera, porque si algo falta con la ambición del necesitado es disciplina, porque la necesidad no te causa disciplina. Si algo pasa cuando la oclocracia, quedamos monarquía, oligarquía, democracia, oclocracia, cuando degenera la oclocracia viene el gobierno de la timocracia, el gobierno de los militares. Y cuando degenera el gobierno militar, regresamos a la monarquía. Y es un círculo, es un círculo. Entonces, cuidado cuando ya no somos capaces de satisfacer las expectativas de una sociedad oprimida o de un grupo social oprimido. Sí, y evidentemente, bueno, en estos procesos, ya para finalizar el último bloque, y en estos procesos de la transición, ¿verdad? Encontramos durante el siglo XX transiciones pues muy transparentes, porque pues se trataba de que el que estaba en el poder elegía a su sucesor, y hubo quienes tuvieron la oportunidad de elegir varios sucesores, que pudiera ser el ejemplo el de Plutarco Elías Calles, que pudiera ser aplicable a López Obrador, ¿no? O la figura de Calles, que después de ser presidente de la República, pues él fue ministro de guerra y luego fue el director de la Comisión del Río Balsas, y estuvo como asesor de cuanto presidente de la República, pues hasta su muerte. Y este proceso de transición, digamos, ya en el siglo XX, en el siglo XXI, pues es muy distinto, ¿verdad? Porque primero pues se vino la transición de México desde el punto de vista democrático, el fin del régimen priista en cuanto a su trascendencia durante el siglo XX, y posterior a ello pues el regreso del PRI a Los Pinos, después pues una transición muy negociada entre Peña Nieto y López Obrador para hablar de una impunidad que fue visible a través de todo el sexenio, y en cierto momento, bueno, pues escogió de villano favorito a Felipe Calderón. Y ahora resulta que con pues las aprehensiones y capturas que se han visto en esta última semana, pues como que las cosas no van a ser muy favorables para esta transición que se viene. Como mencionabas, pues Claudia Sheinbaum tímidamente ha estado haciendo en forma particular ciertas nominaciones. Se ve la mano evidente de López Obrador en aquellas dependencias que a él le interesan,
se puede hablar de un gabinete novato en algunas de las áreas, pero pues como dicen, no sabiendo los oficios, pues los vamos a hacer con respeto, como decía León Felipe. Y por otro lado, el hecho de que, pues como mencionabas, o sea, ya la silla presidencial no va a estar ocupada por López Obrador. El estilo personal de gobernar de Claudia Sheinbaum pues fue visible, y actuó, pues digamos, ante crisis muy fuertes, como la caída de la línea 12 del metro, que si bien es cierto repercutió en las elecciones inmediatas del 2021 en las alcaldías de la Ciudad de México, pues al final de cuentas las recuperó, ¿no? Porque pues los resultados electorales de la Ciudad de México así lo dicen en el 2024. Por otro lado... No, y también que el creador de la línea 12 pues es Marcelo Ebrard. Exactamente. Y ahora presente en su gabinete. Está exactamente. Después de un proceso en donde hubo caprichos y berrinches y reconciliaciones que al final de cuentas pues son difíciles de entender. Sin embargo, pues la figura de Ebrard es una figura que le da presencia al gabinete y que pues en cierto momento le da prestigio, así como otros, como tú mencionas, académicos, personas que también tienen experiencia. Digo, en realidad se habla de exfuncionarios de diversas dependencias, pero los contrastes que se dan entre pues la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, en donde pues sí se ve la mano directa ahí del gobernante, del exgobernante, ¿verdad? La situación en la que va a recibir el gobierno de la República, Claudia Sheinbaum, ahí es donde creo que vienen algunas sorpresas. En la cuestión económica hay un reporte firmado por Moody's, ¿verdad? En donde pues va a haber un deterioro en las condiciones fiscales del gobierno, porque si quiere hacerse de más ingresos, no lo puede hacer si no es que incrementa los impuestos, y eso repercute pues en la popularidad del funcionario. Vamos a recordar que en la pérdida la debacle del PRI, ¿verdad? Inició allá por el año 1997, cuando se incrementó el IVA del 10 al 15%. Entonces, pues desde entonces, tímidamente hay los gobiernos que han tomado la decisión, pues han caído. Felipe Calderón volvió a incrementar el IVA, ¿verdad? Y aunque no fue en una cantidad considerable, pero pues vino también la pérdida del poder. Claudia Sheinbaum estaría prácticamente impedida en incrementar los impuestos, tal vez como ha estado funcionando el SAT y la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Yo no lo dije, pues la recaudación es el secreto que han estado utilizando para ampliar la base de contribuyentes, y pues en lo oscurito y en lo particular pues te cobro más impuestos. O sea, al cabo pues nadie se va a dar cuenta, y lo único que estoy haciendo es aplicar la ley. Esto ante el gran número de pendientes que existen en los megaproyectos que inició el López Obrador, y que definitivamente pues están costando y van a seguir costando dinero en obras que no tienen un gran beneficio social en algunas de alguna parte, ¿verdad? Pero no tienen un beneficio económico, ¿verdad? El hecho de adquirir Mexicana de Aviación con el 0.01% de la participación en el mercado aéreo, el mismo Tren Maya, la refinería Dos Bocas, que se supone que ya debió estar produciendo desde hace
desde hace un par de años. Y el tren interurbano de Toluca a la Ciudad de México, que pues está funcionando todavía en partes, y eso que pues viene desde de Peña Nieto. El hacer frente a esos megaproyectos sin dinero, ¿verdad? Sí. Con una deuda pública que está creciendo, ¿verdad? Y después con una estructura política en donde todos los gobernadores de Morena son de AMLO, todos. A todos los designó él. La mayoría de los diputados y senadores son de AMLO. Y al menos 3 ministras de la Suprema Corte de Justicia son de él, ¿verdad? Entonces, el hecho de gobernar en un inicio y después tomar el control político del país, digamos, después del segundo año de gobierno, pues va a ser un punto menos que imposible para Claudia Sheinbaum, aun cuando sea inteligente y astuta, ¿no? Gobernar sin oposición también es difícil, porque en la vida necesitamos límites. Decía Mario Benedetti que la vida sin normas pierde sus formas. Entonces, la oposición te trae límites y también tiene su punto negativo el tener esos gobernadores afines, esos congresistas afines, esos ministros afines, porque también se te acaban las negociaciones. No puedes negociar con quien está junto a ti. Y como bien señalas, hay que tener cuidado. Todas las revoluciones empezaron por los impuestos. La palabra impuestos es la que ha generado las revoluciones, como lo hicieron en la Revolución Inglesa, como lo hicieron en la Revolución Cubana, como lo hicieron en la Revolución Mexicana. Todas han sido motivadas por este concepto de impuestos. Y en el tema fiscal, pues sí, pues también en su momento se hablaba de trasladar esa responsabilidad impositiva a los estados y que quienes aumenten, pues sean los estados, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuáles estados? Si todas están contigo. El aumento de la base, pues también resulta complicada y resulta peligrosa en un país en el cual hemos complicado tanto la tributación, porque nuestro pago de impuestos no es sencillo. No. Bueno, que fuese tan sencillo como el IVA, ¿verdad? Que es un porcentaje y ya, pero tenemos tablas, tenemos ingresos, tenemos diferentes bases, diferentes tasas, diferentes afiliados y grupos que te complica mucho la parte fiscal. Claudia Sheinbaum tiene también un problema de entrada, que bueno, mucho de la motivación de su gabinete está siendo por tratar de detener la confianza empresarial. No olvidemos que al segundo día de su elección fue duramente castigada con una devaluación que muchos han justificado como positiva, pero eso que se los crea quien no lo vea. Una devaluación implica esa posible devaluación, esa caída en bolsa significa que el empresariado no está dando su voto al 100%. Que no ha sido catastrófico, pues no, porque ella ha sido sensible y se ha acercado, ha platicado y ha mostrado ciertas cartas en su gabinete que puedan inspirar esa tranquilidad. Entonces, de ahí vemos su interés por también estar cerca del desarrollo económico y del poder económico en este país, lo cual, bueno, ese es un mensaje claro para los que dicen que todo va a ser socialismo, ¿no? En segundo sentido, la participación de Donald Trump también resulta sumamente complicada para este paso que vamos a tener, porque si México ha dado algunos campanazos, no ha sido por el desarrollo de su mercado interno, sino ha sido porque ha sido atractivo a la inversión extranjera, porque seguimos ofreciendo una mano de obra barata para la capacidad que tiene, la capacitación que tiene, la formación que tiene, resulta ser sumamente atractivo, ¿verdad? En una población en la cual, bueno, pues tú lo sabes muy bien, en el norte de México, pues hasta el trabajador más sencillo te masca algunas palabras de inglés. Eso no pasa en otros países, eso pasa aquí, y eso trae su grado de atracción ante otros. Entonces,
con la presencia de Donald Trump, que a final de cuentas también es un político muy hábil, que lo que está buscando es tratar de contener un difícil desempleo en Estados Unidos a costa de las inversiones en otros países, pues resulta complicado, ¿no? Entonces, todos estos escenarios, pues, hacen muy complicado el sexenio que viene. Que uno pensaría que, bueno, hay continuidad, y así lo ha manejado, con esa frase tan, para mi gusto, desafortunado, que vamos a construir el segundo piso de la 4T. Pues no olvidemos que el segundo piso en la Ciudad de México, en el periférico, pues fue lo que lo desafora, fue lo que le causa llevar a la cárcel, y es lo que hizo que Rosario Robles esté en la cárcel como una venganza política, ¿no? Y cuando dices que vamos a construir el segundo piso, pues pareciera que nos vamos a salir con la nuestra, y creo que eso es mucho de lo que están castigando desde un punto de vista económico. A mí me parece que López Obrador, y lo ha dicho desde un principio, y yo creo que lo va a cumplir, se va a mantener tras bambalinas moviendo los hilos que le corresponden, porque de otra manera, pues no encuentro los elementos suficientes para llevar las riendas actualmente, ¿verdad? Con un gabinete que se está antojando tan dispar. Pues no olvidemos que tenemos ese fenómeno de un querido candidato a la presidencia que muchos decían yo hubiera votado por él. Ahora como secretario, nuevamente como secretario, ¿verdad? Que tenemos personalidades en el plano internacional, como los diferentes actores del gabinete. Sé que ahorita vamos a entrar más a detalle, pero están haciendo un grupo que puede caer como Fox con ese famoso gabinetazo, ¿verdad? Exacto. Muy valiosos en su individualidad, pero en conjunto chocaban, y ahí peleaban, ¿verdad? Perfecto, exactamente. Pues por más interesante este tema, se nos agotó el tiempo, y quisiéramos dar las gracias a nuestro amable auditorio por habernos seguido durante estos 13 programas de la cuarta temporada. Vamos a hacer una pausa para retomar la quinta temporada. Estaremos avisando de las fechas en donde regresaremos. Va a ser muy breve el espacio, y también agradeciendo la conducción de mi estimado carnal, el licenciado Héctor Gil Müller. Pues les deseamos una excelente tarde, muchas gracias por su presencia, y que tengan ustedes muy buen provecho. Hasta pronto. Buen provecho.